Hechos capítulo 10. Tenemos la historia de Pedro y Cornelio en este culto misionero que tiene como lema: trae un amigo. Cornelio nos va a dar un excelente testimonio. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, que dice que era Cornelio centurión, es decir, comandante de 100 soldados de una compañía llamada La Italiana. Eso significa que él era romano, amén, era gentil. ¿Se imagina un romano, un gentil? ¿Qué significaba para los judíos? ¿Sí? Lo peor, lo aborrecían, los odiaban a los romanos, odiaban a los gentiles de cualquier nacionalidad, griegos, sirofenicios, árabes. Ellos lo odiaban, eran bastante racistas, regionalistas, y todavía lo son. Pero aún más a Cornelio, los consideraban como perros inmundos. Usted va a ver al final de la historia, le reclaman a Pedro: ¿qué estás loco? ¿Cómo pudiste entrar a comer en la casa de ese inmundo, de ese incircunciso? Imagínense, así le reclamaron los supuestamente cristianos a Pedro de por qué se ha metido como un extranjero. Pero en la historia de Cornelio es donde ellos van a entender que la salvación es también para los gentiles, es decir, para los que no son hebreos, israelitas o judíos, es decir, para toda la humanidad, como dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera ha amado Dios a toda la humanidad, romano, griego, judío, gentil, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Cornelio no era cualquier extranjero, no era cualquier romano. Era una persona que simpatizaba con el Dios de Israel. Y miren lo que dice el versículo 2. Era un varón piadoso y temeroso de Dios, con toda su familia, con toda su casa. ¿Y qué más hacía él? Oraba a Dios siempre. Dice: y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dos cosas importantes que hacía él. Primero, era piadoso y temeroso. La misma palabra significa lo mismo, pero al utilizarlas juntas se convierte como una hipérbole para fortalecer, no exagerar, sino para mostrar la profundidad de lo que está diciendo. La palabra piadoso, ¿sí? La palabra timos en el griego, significa alguien que honra, que respeta. La palabra temeroso es sinónimo, que respeta a Dios. Era una persona que tenía temor de Dios. Era una persona que respetaba a Dios, que honraba a Dios, aún siendo extranjero, aún siendo romano, aún siendo incircunciso, perro inmundo y todo lo que le decían los judíos. Pero él había creído en el Dios de Israel. Amén. Más o menos como Agar, la prostituta, ¿recuerdan? Ella creía que el Dios de Israel era el poderoso y que él iba a conquistar todas esas tierras, y que por eso todos estaban temblando. Así que ella pidió que ese Dios sea su Dios. ¿Recuerdan lo que hizo Ruth? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella había decidido creer en el Dios de Israel. Cornelio había visto la grandeza de Dios, había aprendido en el contacto con los judíos acerca de Dios, y él ahora era simpatizante, por decir así, del Dios de Israel. Amén. Era un prosélito, por decir así, de la religión de ellos. Él, con toda su familia, dice, no solamente él. Qué importante es que sus hijos sigan su ejemplo. Amén. En cuanto al temor de Dios. Si sus hijos nunca lo ven al pie de la cama orando, nunca lo van a hacer. Si sus hijos nunca lo ven orando por los alimentos, tampoco lo van a hacer. Si sus hijos lo ven gritando, hablando malas palabras, eso sí lo van a hacer. Ellos siguen nuestro ejemplo. Amén. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ese creer en el Señor Jesucristo implica una vida de testimonio que va a influenciar en su familia. Dice también que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Sabe lo que eso significa? Que era generoso, que era solidario, que era empático con las necesidades de la gente. No era como otros centuriones crueles.
que quitaban a la gente sus negocios, que le quitaban sus impuestos, que los maltrataban. No, él era diferente. Recuerden lo que predicábamos otra vez. ¿Por qué el hombre rico estaba en el infierno? Porque nunca compartió un bocado de pan con aquel mendigo. Era avaro, era miserable, era tacaño, era egoísta. Por eso se estaba quemando en el fuego. El mendigo estaba en el seno de Abraham porque a pesar de su condición se había mantenido fiel a Dios. En el caso de Cornelio, siendo un hombre rico incluso, él no era mezquino, era empático con las personas, era solidario, era compasivo. Y ahí se cumple lo que dice Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Pero a veces no vivimos esto, hermanos. Amén. Tenemos que vivir. Señor, ¿cuándo te visitamos? ¿Cuándo? Lo que hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. El Evangelio no es venir un domingo a calentar una silla. Es algo práctico. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuánto dicen creer? Aleluya. El Evangelio es acción, es amor en acción. Y Cornelio hacía eso. Daba de comer al hambriento, daba de beber al sediento, vestía al desnudo, hacía limosnas al pueblo. ¿Qué es una limosna? ¿Sí? Es un regalo. La palabra dorean en griego. Es un don, es algo que tú regalas a las personas porque lo necesitan. Amén. El rico no va a recibir limosna. Dice, ¿qué te pasa? Me estás ofendiendo. Pero si usted no tiene ni para la leche de su bebé y alguien le regala $1, ¿usted qué dice? Dios le pague, ¿verdad? ¿Sí? Muchas gracias. Me salvó el día. Y si dice que daba limosnas, significa que le daba a personas en necesidad. Ese es el sentido de limosna. No la cantidad, sino quién lo estaba recibiendo. Por eso, ¿cómo le llaman al que recibe limosnas? Limosnero. Amén. Así que no le traiga limosnas al Señor. Él no es limosnero. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él tráigale ofrenda dedicada, mecida, santificada y de lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Eso se merece el Señor. Aleluya, no confunda. Eso de dar limosnas, déjeselo a los católicos. Nosotros damos ofrendas de lo mejor de nuestro corazón, aunque sean 2 blanquitas y todo lo que tenemos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Algo más que Él hacía, que a lo mejor ninguno de nosotros hacemos, o lo hacemos, pero tal vez. Dice que oraba a Dios siempre. Amén. Créame, yo crecí con católicos, mi tía, todo. Madrugaban a rezar el rosario y las letanías y que Ave María Purísima, que es impecable. Y en la noche no se iban a la cama sin rezar, aunque en su ignorancia. Porque el Señor dice que no uses palabras repetitivas, van a repetición. Pero qué devoción que tenían. Pero créame, habemos cristianos que lo último que nos acordamos de hacer es orar. Cuando oramos fervientemente, cuando la huesuda ya nos está llevando por el techo, ¿sí o no? Ahí que oramos, sálvame. Cuando estamos pasando una crisis fuerte, ahí nos acordamos de orar. Como el pueblo de Israel dice, cuando abundaba el vino y el mosto, se olvidaban de mí. Cuando les mandaba hambre, pestes, ahí se acordaban que había un Dios. A veces nos pasa esto. Pero este hombre, aunque no era judío, aunque era extranjero, aunque era un soldado, considerado lo peor, el peor enemigo de los hebreos, miraban a un soldado y corrían a esconderse, les tenían terror. Aunque era todo eso, por dentro era un hombre piadoso, temeroso de Dios, consagrado a la oración y era solidario. Miren el perfil que muestra el Espíritu Santo a este, según los judíos, perro extranjero y todo lo demás que lo trataban. Pero ¿cómo era él por dentro? Amados hermanos, así hay mucha gente que nosotros decimos impíos, inconversos, incrédulos, hijos del diablo, y a veces la gente tiene más devoción por Dios que un mismo pastor. Por eso que Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que tiene el hermano y no ves la reverenda viga que tienes tú? Y por eso es que usted no tiene que señalar como un dedo, porque hay 4 que lo señalan a usted, ¿verdad? O 3. Porque solo Dios conoce los corazones. Y a veces dice, pero esa viejita que era tan idólatra con las imágenes y que solo pasaba con las letanías, ¿por qué ahora se ha hecho cristiana? Porque así como Cornelio halló gracia a los ojos de Dios.
Porque recuerde que la salvación no es por obras. Si no, Cornelio solo con hacer eso ya se hubiera salvado. Él necesitaba encontrar a Jesucristo, y eso es lo que encontramos en esta historia. Pero mire usted y préstele atención al perfil que muestra el Espíritu Santo, al currículum que muestra el Espíritu Santo de Cornelio. Sin ignorar quién era él, un soldado romano, aborrecido por los israelíes, más o menos como los robaburros en Guayaquil, ¿se ha escuchado, verdad? ¿Sí? Los metropolitanos en Guayaquil, la gente los odia, no los puede ni ver. A un vigilante, ¿sí? El día que muere un vigilante en Guayaquil es como el 9 de octubre, hacen fiesta, ¿sí? Los odian, los aborrecen por lo corruptos que son. Entonces, así mismo eran los soldados romanos para los hebreos. Dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia dice en Hebreos 1 que Dios antes hablaba de muchas maneras, en sueños, en visiones, con ángeles. Ahora nos ha hablado, o sea, ya no sigue hablando, sino que ya está dicho todo por medio de su Hijo Jesucristo, es decir, la palabra de Dios. Amén. Hasta entonces que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, el Señor seguía usando profecías, seguía usando ángeles, seguía usando visiones, hasta que se cerró la Escritura. Por eso Dios envía un ángel en visión, no es que estaba despierto él, ¿verdad?, para hablar con él. Y le dice, tus oraciones, qué hermoso, ¿no? Amén, habían llegado a la presencia de Dios. ¿Usted cree que nuestras oraciones pasarán este techo? Y más cuando oramos con ronquidos indecibles, ¿verdad? Estamos, Señor, gracias porque... ¿Dónde me quedé, verdad? Así oramos a veces. ¿Usted cree que pasa el techo esas oraciones? Las oraciones de Cornelio habían llegado delante de Dios. ¿Y qué más dice? Préstale atención. En el 4. Tus oraciones y... tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Como memorial, como incienso. Tus limosnas, pero ojo, no las limosnas que él llevaba al templo, las limosnas que le daba a la gente necesitada. ¿Estamos aquí claros? Amén. Porque al templo no se llevaba limosnas en primer lugar, se llevaba ofrendas. En segundo lugar, él nunca hubiera podido entrar al templo. ¿Qué pasó con Pablo cuando le acusaron de haber metido a un extranjero al templo? Lo sacaron como Eloy al faro, arrastrándolo como un perro. Era prohibido que los extranjeros entren al templo. Así que aquí no está hablando que él entraba al templo a dejar limosnas, no podía. Los extranjeros no podían entrar al templo, solo los israelitas. Y ni siquiera cualquier israelita, sino los que eran de los fariseos, de los saduceos, que eran levitas, que eran sacerdotes, que eran rabinos. Ellos entraban, ¿sí? No cualquier persona. Pero era imposible. Al apóstol Pablo casi lo matan, lo lincharon, porque le acusaron de haber metido un extranjero al templo, y no era verdad, ¿sí? Creo que se llamaba Epafrodito, que lo vieron con él, ¿sí? Entonces, no está hablando de que Cornelio iba al templo a dejar limosnas, no piense que está hablando así. Está hablando de lo que él ayudaba a la gente necesitada. Eso había subido ante la presencia de Dios. Dos cosas que hace que usted, aunque sea un pecador, lo que sea, no importa cómo la gente lo catalogue, pero que usted va a alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué se salvó Noé? Halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué halló gracia? Ahí dice que era un varón justo en medio de esa generación. Amén. Si por ser justo, si por ser generoso, si por ser solidario y por orar mucho fuera suficiente para salvarte, todo, ya estarías en el cielo, pero no te alcanza. Por eso, a pesar de esa vida piadosa y de ser justo y todo, necesitas la gracia de Dios para alcanzar la salvación. Y esa gracia solo es posible en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No vaya a pensar usted que Cornelio alcanzó la salvación porque oraba y daba limosnas. No, Cornelio alcanzó la gracia, ¿sí? La entrada a la salvación, que es Cristo, por su comportamiento, porque era un varón temeroso y piadoso.
con Dios. ¿Sí me hago entender, iglesia? Amén. Entonces, préstele atención. No se quede en las oraciones y la ayuda social. Necesita la gracia de Dios. Te necesita Jesucristo para el cielo. No le alcanzan las obras. Es más, nuestras propias justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Dios. Amén. Le dice, tus oraciones y tus limosnas, ojo, las que daba al pueblo, no vaya a pensar que iba al templo a dar limosnas, han subido para memoria delante de Dios, como memorial. ¿Qué dijo Jesús en la Santa Cena? Haced esto en memoria de mí. Esa palabra, préstele atención. No es que Dios se le olvida y eso le recordaba. No. Memoria significa memorial. ¿Sí? ¿Qué más dice? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, en hebreo Cefas, ¿no? ¿Cómo se llamaba entonces Pedro realmente? Simón. ¿Cuál era el apodo de Pedro, de Simón? Pedro. Este posa en casa de cierto tocayo, ¿no? Simón curtidor. ¿Qué es un curtidor? ¿Sabe qué es un curtidor? Que le pone color a las telas o a los cueros, ¿verdad? Ese era un curtidor. Tenía un curtiembre. El que tiene su casa junto al mar. Ojo, él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí hay algo importantísimo, iglesia, que quisiera tirarme una hora solo en este versículo. Simón, Pedro te va a decir lo que tú tienes que hacer. La pregunta es, ¿por qué de una vez no se lo dice el ángel? Porque no ha sido autorizado a los ángeles predicar el evangelio. Son cosas que ellos anhelan mirar, dice Pedro, pero el evangelio ha sido dado a la iglesia. Por eso dice Pablo, aunque venga un ángel o nosotros trayendo otro evangelio, sea maldito para destrucción, anatema. ¿Quién le entregó el Corán a Mahoma? Un ángel. ¿Quién le entregó el libro de Mormón a Joseph Smith? El ángel Moroni. Los ángeles no entregan ningún evangelio. Los ángeles no predican el evangelio. Cualquier ángel que te predique el evangelio es Satanás mismo. ¿Estamos aquí? ¿Quiénes tienen que predicar el evangelio? Usted y yo, la iglesia de Jesucristo. A nosotros se nos dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándolos a que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado, no dijo solo Jesús. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. A nosotros se nos ha encomendado predicar el evangelio. Hasta yo oraba antes, Señor, manda ángeles que le prediquen allá a mi hermano, manda ángeles. Hasta que entendí que los ángeles no pueden predicar. Desde ahí empecé a orar, Señor, manda siervos, manda obreros para que le prediquen a mi familia allá donde están lejos. Y ahí empezó a funcionar. Los ángeles no predican el evangelio, sino aquí el ángel le hubiera dicho, mira Cornelio, recibe a Cristo en tu corazón y eres salvo tú y tu casa, ya, no hay problema. Pero no, él le dice, Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Estamos aquí, hermanos? En el versículo 6. Préstele atención a eso. Amén. Para que usted no se deje engañar. Así venga un mismo ángel aquí y se pare con todo su esplendor. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Usted créale solo a la palabra de Dios, a la sola escritura, porque Dios ha hablado por medio del Hijo y la Biblia es el Cristo escrito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a la historia. Versículo 7. Repitamos el 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, aparte de ser temeroso de Dios, de honrar a Dios, de dar limosnas al pueblo y de orar mucho, hay algo más que necesitaba hacer Cornelio. Amén. No era suficiente con lo que hacía, le faltaba algo. Como el joven rico que dijo, ¿y qué más me falta? Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Y el otro se fue. A Cornelio le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a Cornelio? La gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque no nos alcanzan las obras para alcanzar la salvación. Amén. El versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que los asistía.
a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué subió a hacer Pedro en la azotea? ¿Usted oró ayer? ¿Seguro? ¿A qué hora? Por los alimentos 3 veces, ¿no? ¿Sí? Antes de dormir, después de dormir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cerca de la hora sexta significa a las 12 del día. ¿Sí? La hora sexta, en el calendario judío, el horario de ellos es las 12 del día. La hora novena es las 3 de la tarde. Cuando dice Jesús murió a la hora novena, habla de las 3 de la tarde. Cerca de la hora sexta significa a las 12 del día. Y por eso dice el versículo 10. ¿Y tuvo qué cosa? ¿Qué da a las 12? Y no solo un hambre pequeño. ¿Qué dice ahí? Gran hambre. Y quiso comer. La oración le dio hambre, ¿no? Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino, ¿qué dice? Un éxtasis. ¿Qué será un éxtasis? ¿Sí? Creo que se desmayó por el hambre el muchacho, ¿verdad? ¿Sí? Una visión, un estado de usted sale de usted mismo, ¿verdad? Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una gran sábana, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Decía la ley que los judíos no podían comer ciertos animales, primeramente sin derramar sangre, segundo, así crudo, no podían comer, y tercero, no podían comer ciertos animales como, pregúntele a un chino, por ejemplo, el pulpo, la iguana, el murciélago, ¿verdad? ¿Qué más? Murciélago, ¿verdad? Todos esos animales, las lagartijas y todo lo que nosotros nos comemos en el chaulafán, ¿verdad? ¿Sí? Todos esos animales para los judíos son inmundos. Ahí está el perro, el gato, el camello. Todos esos animales la Biblia prohibía, el cerdo sobre todo, prohibía que ellos coman. Ellos no podían comer esos animales y eran esos animales los que estaban en el lienzo. Si hubiera sido chino Pedro, ¿qué hubiera hecho? Cogía esos animales un chaulafán, ¿verdad? Y en la azotea una freidera de carne y decía esta parrillada, ¿verdad? Pero no era chino Pedro, ¿verdad? Él dice: Señor, yo no puedo comer esos animales. Pero miren lo que le dice el Señor. Dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú algo común o mundano o inmundo o impuro. ¿Estamos aquí? Eso significa común, ¿sí? O algo, otra palabra para común es como por decir cualquier basura, ¿sí? ¿Ya? Dice el 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces. Sí que tenía hambre Pedro, ¿no? ¿Sí? Dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ahora, más adelante vamos a ver que Pedro entiende esta visión. Amén. Muchos dicen y utilizan este versículo para decir que hoy en día usted puede comer cualquier cosa, ¿sí? Iguana, culebra, lo que sea, puede comer todo lo que se mueva, como los chinos, porque Dios ya lo limpió. Y ese no es el significado aquí. El significado aquí, en esta metáfora o analogía que Dios le mostró a Pedro, es que no importa si una persona sea romano, colombiano, chileno, peruano, blanco, negro, indio, no importa su nacionalidad, su raza, ha sido limpiado con la sangre de Cristo y es un hijo de Dios. Aleluya. Ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, sino que todos somos uno
en Cristo. Ese es el significado de la visión. Y se lo enseño de una vez porque me puedo olvidar más adelante. No es que usted puede comer cualquier porquería ya. No. Hay una lógica y hay una parte científica, médica, en por qué no debemos comer ciertos animales. Son deliciosos. A mí me encanta el cerdo, pero es dañino para la salud. Amén. Hay ciertos animales que pueden ser riquísimos, ¿verdad? Pero van a traer enfermedades. No solamente eso. Recuerde que los demonios pueden poseer animales, y sobre todo animales inmundos. Si usted se come un cuervo, si usted se come una culebra, ¿sí? Puede también estar siendo influenciado por demonios. Peor si toma la sangre purita. Por eso el Señor prohíbe para la santificación tanto física como espiritual del Hijo de Dios. Amén. No es una libertad para comer chaulafán sin importar lo que le pongan los chinos, ¿sí? Hasta rata se ve como el arza está cerrando los chifas. ¿Se ha visto? ¿Sí? No interprete así este texto como muchos lo interpretan. Ya puedo comer cualquier porquería porque Dios lo ha limpiado y con la oración se santifica. No malinterprete eso. Cuando Pablo dice que los alimentos es santificado con la oración, está hablando de que santificados de que cualquier virus, bacteria o cualquier veneno porque han fumigado, pero no porque están comiendo cualquier porquería. Que murciélagos, que verdad, ¿sí? Murciélagos. ¿Sí? Entonces, no malinterprete el texto. Amén. Bien, dice el versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Sobrenombre, otro sinónimo de sobrenombre. Apodo, chapa, ¿qué más? ¿Sí? Alias, ¿sí? Seudónimo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, él se llamaba Simón, ¿sí? Se llamaba Simón, pero decían Cefas o Pedro. El 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, no lo entendía, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, ojo, el orden, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Quién los había enviado? El Espíritu Santo. Miren la orden, no dudes en ir con ellos. Pedro, al ver que eran romanos, lo primerito que va a decir, yo no voy con esa gente, yo no puedo entrar a la casa de un extranjero, soy judío. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, tú tienes que ir y punto. Amén. Hermano, venga, ¿para qué por un endemoniado? No, pero si ese es mormón, o ese es testigo, ese es que se lo lleva el diablo. No, tiene que ir a orar por él. No hacer acepción de personas. Amén. Lo que Dios ha limpiado, no lo llame usted inmundo. Amén. Lo que Dios ha escogido. Recuerden que nosotros éramos inmundos, pero Dios nos había escogido desde el vientre de nuestra madre para salvación. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Por lo tanto, no margine, no desprecie, no discrimine a ninguna persona, porque puede haber un llamado a la salvación en su vida. Dice también el 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, un capitán romano, varón justo y temeroso de Dios. Miren el perfil que le ponen enseguida, ¿no? Sus soldados. Qué bueno sería que nuestros hijos o nuestra esposa hablen así de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo está el pastor? El diablo no se lo lleva. ¿Y tu papá? Una vez un pastor había preguntado, ¿quién conoce al diablo? Y un niño, yo. ¿Tú conoces al diablo? Sí, ahí está mi papá. No, sí, mi mamá dice, eres un diablo. Imagínense, ¿no? Entonces, qué bueno que de usted digan, ese es un varón mandarina y temeroso de Dios y apartado del mal. Qué importante es nuestro testimonio, hermanos. Amén. Dice Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué palabras iban a salvar a Cornelio? ¿Las del ángel o las del evangelio a través de Pedro? Los ángeles no predican el evangelio. Amén. Oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, hermanitos, que después le van a criticar todo lo que estaba haciendo.
Al otro día le tocó parto y le hicieron cesárea, dice, ¿verdad? ¿No? Cesarea. ¿Cómo dice? Ya no veo bien, ¿no? Cesarea. Allá, al otro día entraron en Cesarea, no es que le hicieron una cesárea, ¿sí? Cesarea. Y Cornelio, ¿qué más dice? Quiero que usted lea ese versículo. Lo estaba esperando. Ajá. Viendo convocar a sus parientes. Anote ese versículo, es el versículo más importante de lo que estamos hoy, el enfoque de lo que estamos hoy haciendo, ¿verdad? Dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Cuántos parientes trajo usted a encontrarse con Jesús? ¿Cuántos amigos más íntimos, esos amigos, parce, yunta, llave, trajo hoy día, su pata? Cornelio no dijo, voy a recibir a Pedro, ese día no quiero a nadie aquí, se me largan toditos, no me vengan ni a visitar, no quiero a nadie, quiero estar solo porque la salvación es como el loto, para mí solito. Eso no hizo Cornelio, sino más bien invitó a sus parientes, a su familia. ¿Qué está haciendo usted por su familia? ¿Cuánto interés hay en usted para que su familia vengan a Cristo y puedan ser salvos? Porque las buenas obras de la religión no les alcanzan. Necesitan la gracia de Dios. ¿Cuánto se esfuerza usted por traer a su familia? Por eso está el propósito de este culto misionero. Trae un amigo. Y él invitó a sus amigos más íntimos. ¿Sí? Por eso, Lady trajo a su amiga más íntima, ¿verdad? ¿Sí? La suegra es la amiga más íntima, por ejemplo. ¿Sí? No es la que más le intimida, sino la más íntima, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Y amados hermanos, lo de hoy es un ensayo. Estoy seguro que el próximo mes nos tocará a nosotros quedarnos aquí al lado para que sus amigos estén aquí llenitos escuchando el mensaje, ¿sí o no? ¿Cuánto lo creen? O nos tocará alquilar carpas y hacer el culto fuera de tantos amigos que vamos a traer. ¿Sí? No me diga que no tiene amigos porque le reviso el Facebook. ¿Cuántos amigos tiene en Facebook? Yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Si acá tengo, ¿cuántos seguidores tengo? Dice, ¿verdad? Tráigalos. Si vienen, son sus amigos. Amén. No me digan que no tiene amigos. Publique. Yo por eso subí al grupo, tanto a WhatsApp como a Facebook, para que usted publique esa imagen. Para que usted traiga un amigo. ¿Sí? Ahí diga, no, si en Facebook tengo tantos, ¿cuántos están aquí? No, ni uno. ¿Sí? Y si no los puede traer, aunque sea, traiga su celular y haga un live aquí del culto, ¿verdad? Para que todos sus contactos, sus seguidores vean, escuchen la palabra de Dios. Pero no me diga, yo no traje a nadie porque no tengo amigos. Pastor, si usted supiera, no tengo a nadie. ¿Sí? Ni el perro quiso venir. Si tenemos amigos. Amén. ¿Sí? Si no, por último, secuestre uno y tráigalo. Invítelo. Vecino, le invito a almorzar, pero después del culto, vamos. ¿Usted cree que no va a ir? Le contaba la historia de un pastor que había dicho un borrachito, ¿no? Si vas al culto conmigo te pago una jarra de cerveza. Y el borrachito dijo, ¿serio? Sí. Y fue el borrachito pero feliz. Y el borrachito decía, ¿a qué hora se acaba el culto? Porque ya quiero la jarra de cerveza. Y el pastor decía, Señor, si este borracho no se convierte, ¿qué hago? Pero gracias a Dios el borrachito recibió a Cristo. Se salvó la jarra de cerveza. Pero usted tiene que invertir en el reino de Dios. Amén. Tiene que traer a esos paralíticos cargándolos, aunque tengamos que romper el techo, hermano. Amén. Pero ellos necesitan ser salvos. Ellos necesitan lo que usted ya tiene por la fe en Jesucristo, la gracia de Dios. Recuerde que por gracia somos salvos. No es mérito personal, no es por obras para que nadie se gloríe. Si yo estoy parado aquí, es solo por la gracia de Dios. Si un día llego al cielo, será solo por la gracia y la misericordia del Señor, no porque lo merezca. Y esa gracia que nos salva, la necesitan. Sí, la suegra, mucho más, ¿verdad? El suegro, los cuñados, eso que le tienen bronca, esa vecina que le tira la basura, que le pone la música toda. Ellos necesitan la gracia de Dios. Y eso fue lo que hizo Cornelio. Así que yo le pido que usted se memorice, si es posible, todas las semanas recuerde Hechos 10:24.
¿sí? Y Cornelio los estaba esperando. Que usted espere con ansias la palabra del Señor cada semana, ¿sí? Y había convocado. Mire lo que es una convocatoria. La otra semana estamos convocados a una asamblea. Convoque. Así como convoca a los cumpleaños. Ayer mi esposa me dijo, me voy, tengo un cumpleaños. Bueno, sí me trajeron la merienda por lo menos, ¿no? ¿Sí? Pero se fue, un cumpleaños de un sobrino. Estaba convocada, ella se había olvidado y bueno, el taxi y todo, ¿no? Ya me tocaba poner. Pero, hermanos, lo que hacemos por una fiesta, ¿cuánto más por arrebatar un alma del infierno? ¿Amén? ¿Cuánto más deberíamos de hacer por arrebatar un alma del infierno? Sigamos en la historia para terminar. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Entonces Pedro extendió la mano y le dijo, yo soy el Papa de Roma, bésame la mano. ¿Así dice? No. ¿Qué dice el 26? Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Entonces, ¿por qué el Papa hace que se le arrodillen y le besen la mano? ¿Ah? Si Pedro no lo permitió, que supuestamente es el primer Papa. Nadie debe ser adorado, sino solo Dios. Recuerda lo que le dijo Jesús al diablo, apártate de mí, Satanás, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solamente ante Él doblarás tus rodillas o rendirás culto. Porque el diablo dijo, si me adoras te doy todos los reinos del mundo. Juan hizo lo mismo, se postró ante el ángel y el ángel le dijo, ¡hey! Levántate, adora solo a Dios, yo soy consiervo tuyo. Y eso es lo que está pasando aquí. Cornelio no entendía, era un pagano, era un romano, estaba acostumbrado a arrodillarse ante el emperador, ante el César, ante los sacerdotes de los dioses romanos. Por eso dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. No dice saludó, ¿sí? Los árabes saludan haciendo eso, pero él no era árabe, así que él estaba adorando. Mas Pedro le levantó, ni siquiera dijo levántate, sino que él mismo lo agarró y dijo, oye, párate, levántate, pues yo mismo también soy hombre, yo soy igual que tú, un pecador. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos habían? Muchos. ¿Cuántos trajimos hoy día? Machos, dice, ¿verdad? No muchos, pero machos, dice, ¿verdad? Tenemos que traer muchos a la próxima reunión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo lo voy a hacer? ¿Sabe lo primero que tiene que hacer para que en la otra reunión usted traiga un amigo? Empiece a orar desde ahora. Empiece a orar por ese amigo. Póngale incluso nombre. ¿Sí? Póngale nombre. Amén. Dice muchos, 28, y les dijo, mira, él les va a explicar. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, peor entrar a su casa, a un extranjero. Y aquí él entiende la visión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, no está diciendo a ninguna iguana, a ningún murciélago, a ninguna lechuza. Aquí está explicando la visión. ¿Cuál es el significado de la visión entonces? No es que usted puede comer cualquier chaulafán, no, sino que a ningún ser humano usted tiene que decirle inmundo, vil, hijo del diablo o despreciarlo. ¿Estamos aquí? Amén. A mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, porque eso fue la orden del Espíritu Santo. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Lo primerito que hace Pedro es tranquilizarlos y romper las barreras que la religión había puesto. De raza, de que eres inmundo, de que eres extranjero, barreras de límites territoriales. Para Dios eso ya no existe. Ya no hay ni hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, varón, ni cita, ya no hay nada de esas cosas, sino que dice, somos uno en Cristo Jesús. Denle otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué me habéis hecho venir? Versículo 30. Ya me queda poco tiempo. Dice,
Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, mire cuántos días se habían tomado los chicos de ir y regresar, 2 días y 2 días, que a esta hora yo estaba en ayunas. Aparte de orar, ¿qué más había estado haciendo este hombre? ¿Cuántos aquí ayunan? Imagínense, este soldado, perro inmundo, incircunciso, hijo del diablo, sin embargo, ayunaba, oraba y daba ayuda social. ¿Quién de nosotros le ganamos? Por eso nunca juzgue a las personas. Eso que parece lo más vil, a veces son más temerosos de Dios. ¿Amén? Gente que tiene temor de Dios, aunque está metido en la inmundicia. Pero dice que de lo vil y menospreciado, de ahí nos sacó el Señor. Dale otro aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces Cornelio dice, hace 4 días que estaba yo hasta ahora en ayunas, a la hora 9, 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa. La hora 9 es las 3 de la tarde, ¿no? La hora de la oración para todo judío. Él era un prosélito judío, ¿no? Del judaísmo. Dice, mientras oraba en mi casa. ¿Cuántos oran en su casa? Amén. Ojalá que sí. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, es un ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Tercera vez que el Espíritu Santo enfatiza eso. ¿Quién es el que iba a predicar a Cornelio? Pedro, la iglesia, no los ángeles. Amén. Ellos no predican. Cuidado con Mormón, cuidado con el del Corán de Mahoma, cuidado con cualquier otro ángel que haya traído aquí cualquier información. Amén. Solo la Escritura. Recuerden que así fue como nos dieron la libertad de culto, aunque nos llamen protestantes, no protestamos. No somos protestantes, somos hijos de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Reyes y sacerdotes para Dios el Padre, por la sangre de Jesucristo. No somos protestantes. Pero ¿cuál era nuestro postulado? La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Están los 5 postulados de la Reforma. Amén. La sola Escritura, no ángeles. Dice 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué tiene que predicar usted? Lo que Dios le mandaba a decir, no cualquier cosa que le salga del estómago. Entonces Pedro, abriendo la boca, que es un hebraísmo para decir, comenzó a predicar, dijo, en verdad comprendo, ¿qué cosa? Aleluya. Recuerde eso, Santiago enseña acerca de eso, de no hacer acepción de personas, ¿verdad? Que viene uno con anillo cachinado y dice, venga para acá, jovencito. Viene uno medio mugroso, o carechoro, y dice, no, quédate por allá. Usted no tiene que hacer acepción de personas. Aquí todos somos amados de la misma forma por Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquí todos somos iguales delante de Dios. Aleluya. Dios no hace acepción de personas, sino de que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 2 cosas importantes: que le teme, que le honra, que le respeta, que le venera, que le adora. Amén. Y hace justicia. ¿Qué significa? Da de comer al hambriento, da de beber al sediento, da de vestir al desnudo, visita al que está enfermo en la cárcel, hace misericordia. Eso es hacer justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Cómo se llama el evangelio? Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el soberano de todos. ¿Está conmigo? 36. Este es Señor de todos. No es el César, no es el emperador. Jesús es el Kyrios. Jesús es el Adonai, Jesús es el Dominus, Jesús es el Señor de todos. ¿Qué dice Romanos 10:9? Si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios los resucitó de los muertos, serás salvo. Este es Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Alguien dijo amén? Por favor, enséñale este versículo a un unitario. Como Dios, primera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo y con poder, segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Ungió a Jesús de Nazaret, tercera persona de la Trinidad. Y dicen, no, es que la Trinidad no está en la Biblia, los unitarios. No hay cómo hacerles entender. Solo el Espíritu Santo puede abrir su entendimiento. Solo el Espíritu Santo te puede dar esa comprensión. Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que oprime a las personas? El diablo. ¿Quién oprime a nuestros amigos? Por eso tenemos que traerlo. Amén. Por eso tenemos que acercarlos a Jesús, porque Dios estaba con él. ¿Y qué más dice? Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. ¿Qué dijo Jesús? Pero me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No somos testigos de Jehová, pero sí somos testigos de Jesucristo. Amén. Somos testigos de Jesucristo, de que Él vive, de que Él murió en la cruz por nosotros, de que Él resucitó y que Él viene pronto a llevarnos a ese lugar que Él fue a preparar para nosotros. Aleluya. Somos testigos. Lo mataron colgándolo de un madero. No significa solamente de un palo. Lo colgaron de un madero, pero con el travesaño. Los testigos van a decir que solo un palo usaron. Cuidado. ¿Qué más dice? 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Cómo llama a los creyentes? Testigos escogidos de antemano por Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Testigos de Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer un testigo? Dar testimonio, testificar de que Cristo vive. Así que usted es un testigo, que no tengo puesto aquí, pero esa es nuestra visión, ser testigos de Jesucristo desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra. ¿Estamos aquí? No se apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Está diciendo, cuando Él resucitó, nosotros comimos y bebimos con Él. Lo vimos, lo tocamos. ¿Sí? Mete tu mano, como le dijo a Tomás, ¿verdad? ¿Sí? Mira las llagas, mira, mete tu mano en el costado. Y nos mandó el 42. ¿Por qué no predicaron los ángeles? Lea el 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es Dios, que ha puesto por fuerte de vivos muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos. Mire, predicar y testificar. Usted predica lo que lee, pero usted testifica lo que usted ha visto con sus ojos, lo que usted ha vivido, lo que usted ha experimentado. Está bien que usted conozca a Jesús literalmente, pero más importante es que lo conozca en experiencia, experimentalmente, que usted experimente a Jesús en cada área de su vida. Predicar y testificar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Por eso dice Juan, el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Estamos aquí? Amén. Yo quisiera que un unitario entendiera eso, que dicen que no hay Padre, no hay Hijo, sino un solo Jesús. No entienden que Dios subsiste en tres personas distintas. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la verdadera doctrina. En otras palabras, Dios, como dice Juan 6, Él no juzga a nadie, todo juicio lo ha dado al Hijo. Jesús es el juez de vivos y muertos. Amén. Cuando hablamos de muertos,
No significa que ya está muerto y muerto está, no. Aún los muertos van a levantarse al juicio y estarán ante el trono blanco. Usted ha leído Apocalipsis 20, ¿verdad? Todos se levantarán y estarán ante el trono blanco. Y dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso Jesús es el que viene a juzgar este mundo, a vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué le está diciendo? Jesús es el Señor, Jesús ha resucitado entre los muertos, comimos con Él, somos testigos. Jesús es el juez de toda la tierra, de todo el universo, Rey de reyes, Señor de señores, que está a la diestra de Dios. Y en Él, el que cree, ¿cuántos creen aquí? Gloria a Dios. El que cree recibe perdón de pecados por su autoridad. Eso significa por su nombre. Usted necesita el perdón de pecados, crea en el Señor Jesucristo. Él dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Usted necesita creer en Jesús de todo corazón para recibir perdón de pecados. Pero recuerde, los demonios también creen y tiemblan. Creer en Jesús significa creer que Él es el que está en el trono, que Él es el juez de este universo y que mi vida tiene que estar sometida a sus pies. Muy pronto vamos a elegir un nuevo presidente y pondremos nuestra voluntad en Él y que Él nos gobierne y nos dirija. Pero Jesucristo es del Rey no solo del Ecuador, sino del universo, y nuestra vida tiene que estar rendida a sus pies y nosotros ser sus súbditos, ser sus siervos. Eso es creer en Jesucristo. Amén. Es como que usted me diga, mira, vamos a poner a un fulano de tal porque sea tu presidente. Va a decir, yo no estoy de acuerdo, no creo en él. Pero cuando usted dice yo sí creo, significa que usted está poniendo su vida en las manos de esa persona, su destino, su futuro, a sus hijos en las manos de esa persona. Cuando usted cree en Jesucristo, es que usted cree que Él es el Rey del universo, el juez de vivos y muertos, el que está en el trono y el que ahora va a gobernar mi vida. ¿Y cómo gobierna mi vida? Por medio de la constitución del reino de Dios, que es la palabra, las Santas Escrituras. Amén. Entonces, ¿cómo yo someto mi vida a Cristo? Cuando yo vivo conforme a la palabra. Y aquí viene el desenlace, los pocos minutos que me quedan. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo llaman la predicación? Discurso. ¿Sí? Mientras aún hablaba Pedro, dice, estas palabras, Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando dice los fieles de la circuncisión, yo ya expliqué eso la otra vez, que para entender el Shabbat hay que entender que la iglesia de Jesucristo estaba formada por una congregación de la circuncisión o judíos y los de la incircuncisión o gentiles. Pablo dice, Pedro fue enviado como apóstol de la circuncisión, es decir, de todos los de raza judía que se circuncidaban y todavía guardaban la ley. Y él dice, pero yo he sido llamado apóstol a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, a los que no son judíos. Cuando dice aquí los fieles de la circuncisión, está diciendo los judíos que guardaban la ley y que se habían hecho cristianos, recién se dan cuenta que también para los que no son judíos, para los gentiles, era la salvación. Y que incluso el regalo, el don del Espíritu Santo, era incluso para los romanos, griegos, árabes y cualquier otra raza o nacionalidad. Recién ahí ellos entienden que la salvación no era solo para los judíos, sino que lo que dice Juan 3:16, de tal manera, amado Dios, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa de qué raza seas, de qué nacionalidad seas, Cristo te ama y quiere salvarte. Dele un aplauso a Jesucristo.
Dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La señal de las lenguas y de magnificar a Dios fue dada a los de la circuncisión para que vean que Dios no hizo diferencia entre ninguno de ellos. Eso no significa que ahorita, ay, si no hablo en lenguas no soy salvo, como dicen algunos. Eso es una herejía. Esa señal fue dada en ese momento para testimonio a los de la circuncisión, que los de la incircuncisión también podían ser salvos y recibir el Espíritu Santo igual que ellos. Y eso lo va a decir Pedro cuando da el informe a la iglesia, todo el capítulo 11, léalo en casa. Dice, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Está diciendo, si ya tienen el Espíritu Santo, ¿no se pueden bautizar? Ay, no, pastores, que tiene que hacer el curso. Ay, no, pastores, que no está casado. ¿Y cuántos pretextos meten algunos, verdad? Pero si ya tiene el Espíritu Santo, si una persona recibe a Cristo, lo hizo porque el Espíritu Santo le convenció de pecado, de justicia y de juicio, y ha estado convenciendo ese corazón. Porque ningún hombre te puede convencer. El único que convence es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ya ha trabajado en tu corazón, ya te ha puesto convicción de pecado, ya te ha traído a los pies de Cristo, ¿por qué la religión pone otros obstáculos para que tú no te bautices? Préstele atención a ese detalle. Amén. ¿Qué impide? Dice. ¿Alguien puede impedir el agua para que ellos no sean bautizados? Si han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, de la misma forma, sin ninguna diferencia. O sea, somos tan iguales ante Dios, gentiles y judíos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y cuando dicen el nombre del Señor Jesús, significa en la autoridad de Jesús a quien habían recibido. No significa que dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y ya no en la fórmula que dio Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es como interpretan los unitarios. ¿Sí? Cuando dicen el nombre de Jesús, significa la autoridad de Jesús, en quien ellos acaban de creer, a quien acaban de recibir como el Señor y Salvador de sus vidas. Miren que Cornelio y las personas que estaban con él nunca levantaron la mano ni hicieron la oración de fe, sino que mientras escuchaban la palabra de Dios, ellos estaban creyendo en esa palabra. No es la oración de fe la que te salva, no es el pastor, no, es cuando tú crees en la palabra. Cuando crees a la palabra de Dios, tú eres salvo. Ojo, no, yo hice la oración de fe y sigue chupando, borracho, tú y eres... No. Cuando le crees a la palabra, por ejemplo, yo le creo a la palabra que ningún borracho entrará al reino de los cielos y por eso no tomo. Pero hay algunos que ponen hasta alabanza cristianas en la mañana y en la tarde están chupando. Y aquí no recibimos. Ellos no le creen a la palabra, aunque digan que creen en el Señor y que han levantado las manos hasta que se han remojado. Ellos no hicieron la oración de fe, no pasaron al frente, pero creyeron en la predicación de Pedro, creyeron en la palabra. Y eso dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tiene que levantar la mano o hacer la oración de fe. Tiene vida eterna. No vendrá condenación. Ese momento, el momento que tú decides creer en Cristo, has pasado de muerte a vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero hoy yo sí quiero orar para aquel que hoy en este lugar ha oído esta palabra y ha creído y quiere realmente recibir el don del Espíritu Santo. Amén.